Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición. Estamos en el capítulo 23 que se titula Límites. Los anteriores están grabados y ¡vamos a ello! Camilo, el padre de Olga y tío de Amelia, apareció en el sencillo dormitorio, con la cabeza vendada hasta las cejas. Dejó la fuente de luz sobre las baldosas con un movimiento poco natural. Cerró la puerta y miró a ambos lados. Diego tenía el rostro manchado y lo observaba con ira, en silencio a pesar de no estar amordazado. La colcha bajo la que estaba Claudia había dejado de moverse hacía un rato. El hombre se atusó la perilla, dirigió la vista al suelo unos segundos y se acercó a la fémina. Retiró la colcha. La muchacha permaneció quieta. Comprobó que Claudia seguía respirando, poniendo el dorso de la mano delante de su boca, y luego la cogió en brazos sin desatar, llevándola hasta la cama, apartando manta y sábanas, dejándola en posición fetal y arropándola. Diego no dijo nada, porque no quería que su intervención impidiera que entrase en calor la que parecía inconsciente a causa de la tensión sufrida. Camilo se pasó la palma por donde solía estar su calva, en un acto reflejo. Se acercó al otro prisionero, se puso en cuclillas, fijó sus ojos marrones en los de Diego, sacó un puro, encendió una cerilla y la aproximó al tabaco, aspirando hasta prenderlo, y echando la primera bocanada al rostro sucio del retenido. Diego ansiaba fumar, pero no de aquella manera, ni tanto como agredir a quien tenía enfrente. Olga no ha vuelto. ¿Qué le ha hecho?, preguntó Camilo. Vi cómo discutía con usted. Si no ha regresado, ya sabe por qué. Se fue la misma noche en que usted apareció. ¿La ha matado? ¿Como a Amelia? No le he hecho nada. Si se ha fugado, será que conservó un mínimo de humanidad, al contrario que ustedes. Le provocarán repulsión los actos que cometen. Son la escoria de este país. No, señorito, no. La escoria de este país no tiene nada que ver aquí, dijo entre risas apagadas. No puedo decirle a dónde ha ido, porque no lo sé. Suelte Ignacio y Amelia, ordenó Camilo. ¿Qué le hace pensar que siguen aquí dentro? Se volvió a tragar todo lo que había vomitado cuando acabó el desastre que provocó. Están ahí. Exijo que me devuelva a mi hermano y a mi sobrina. Libéreme, y a lo mejor me lo planteo cuando esté lejos. No, aquí. Usted sabe cómo funciona eso. Ella al cuerpo de la chica y él a uno que le traeré cuando vea que sale bien. Sois una panda de tarados de proporciones épicas, gritó Diego. Mire, caballero, a mí me trata de usted y sin calificativos despectivos o se arrepentirá, niñato malcriado. Diego había estado intentando conectar con la niebla desde que había salido Elsa hasta la aparición de Camilo. De hecho, seguía haciéndolo a pesar de la distracción que suponía la conversación. Entenderá que esté incómodo, dijo el encadenado. Lleguemos a un acuerdo, propuso Camilo. Transfiera a mis familiares a cuerpos nuevos, yo le suelto y usted desaparece de la ciudad para siempre, o mejor de Asturias, no volviendo a molestarnos. Puede regresar a América y hacer fortuna. Ni siquiera le interrogaré acerca de cómo es capaz de realizar tales prodigios, y ganas no me faltan. Tiene un gran poder que no me desagradaría poseer. Diego comprendió que en la mente de los Valbuena no existía ninguna posibilidad de que Elsa cambiase su testimonio y él quedara libre de toda sospecha para volver a su hogar y reclamar la herencia que le correspondía, por muy devaluada que estuviera, antes de que lo hicieran sus primos. ¿Cómo sé que cumplirá? Ignacio seguirá en su interior después de haber liberado a Amelia. Nosotros tendremos la mitad de nuestras exigencias y usted un seguro de vida. Camilo le pegó una calada a la mano. Luego abandonaremos este lugar los dos y el futuro recipiente de mi hermano. No vendrá nadie más. Le prometo solemnemente que le dejaré irse, siempre que mantenga las formas, no nos ataque y jure no hablar nunca de esto. ¿No hablar nunca de...? Cuestionó Diego retóricamente, estallando en carcajadas. ¿Quién iba a creerme? Con independencia de la inverosimilitud de los hechos, tienen de su parte las autoridades. Razón de más. Límpieme la cara, por favor. Su cuñada me ha manchado. Bien, esa es una solicitud que puedo atender, aunque me repugne, concedió Camilo, mirando de reojo los restos del plato.
El encadenado seguía llamando al don, procurando no pensar en él como una maldición en esos momentos, intentando atraer a la niebla sin soltar a quienes no debía, tratando de restringir el acceso a los que consideraba menos dañinos y activos, evitando a aquellos asociados con los Balbuena. ¿Por qué a veces aparecía y otras no, sin importar lo que él quisiera? Camilo dejó el puro apoyado en el borde del portavelas que había traído, sacó su pañuelo de bolsillo y, con una mueca, lo pasó por la faz de Diego, haciendo hincapié en el área más embadurnada, arrojando luego el cuadrado de tela a un lado con aversión, sacudiéndose las manos con desigual agilidad y frotándolas contra su pantalón antes de recuperar el habano. «Ahora», dijo el de la perilla, muy serio. «¿Cómo?» «Ya le he limpiado. Exijo hablar con Amelia ahora». Diego separó los labios cuanto pudo, expirando el aire de sus pulmones. Por mucho que desease hacer brotar la plateada vaporosidad, y no precisamente para atraer a quien le pedían, no lo conseguía. «He dicho ahora», insistió imperativamente, con un ligero temblor en la mandíbula. «Lo estoy intentando». «No lo suficiente». Camilo frunció el entrecejo y torció el morro, clavando la punta del puro en la mejilla izquierda de Diego, apretando y girándolo con fuerza, siguiendo el retroceso de cabeza hasta que la nuca chocó contra la pared, a pesar del evidente padecimiento físico que implicaba tal acción para el hombro del progenitor de Olga, mientras el agredido chillaba a máximo volumen y se agitaba en un movimiento mucho más reducido de lo que pretendía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de dolor, Diego pudo tomar una bocanada de aire, aderezado por los efluvios de su piel y carne quemadas. Camilo tiró el cilindro de tabaco chafado al suelo y lo pisó con ímpetu. «En la ceremonia no tuvo ningún problema. ¡Hágalo!», metiendo los dedos en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando otro habano y colocándoselo en la boca. «Las condiciones no son las apropiadas», inventó Diego para evitar otra quemadura, sintiéndola realizada como si aún estuviera en proceso. La cerilla ya prendía las hojas marrones prensadas y los primeros hilillos de humo comenzaban a desprenderse. Diego cerró los párpados y respiró profundamente, buscando a Estefanía, suponiendo que Santiago no podría acudir a él tras ser engullido por Amelia. Aunque en la ceremonia parecía enfadada, quiso pensar que se debía al caótico momento y la dureza de asumir su propio fallecimiento. Ella siempre lo había cuidado con esmero, más del que se le suponía al puesto que ocupaba. Quizá ahora también se esforzase con especial ahínco en ayudarlo. «Folguerón acabó ciego, ¿sabe? Ni siquiera le he echado en cara lo que hizo. Tan solo le he pedido que corrija las muertes que provocó en un principio. Quizá debería quemarle los ojos, para que entienda lo que se siente al saber que no volverá a ver». No hubo respuesta. La víctima estaba enfocada por completo en la imagen de Estefanía, trayendo recuerdos de la infancia, y en las primeras neblinas argénteas que había visto, en el campo de San Francisco y la calle en que se hallaba el portón de la cuadra del palacete semiruinoso de Nati, evocando los destellos ocasionales de aparente aleatoriedad. Sintió las brasas contra su frente y, a pesar del tremendo efecto del fuego, halló cierto consuelo en que no se trataba de uno de sus ojos, berreando igualmente, desgañitándose mientras meneaba la cabeza en todas direcciones para evitar el origen de tanto sufrimiento. Nunca nada lo había preparado para aquel tipo de sensación de impotencia. A Diego le dio una arcada, pero no ácida ni de sabor desagradable, sino húmeda y metálica, vaporosa y ligera, antecesora de un intenso chorro ensanchando su garganta y apartando la lengua. Se concentró en quien prefería que saliese en lugar de en los que no, rememorando la sonrisa y amabilidad de Estefanía, su trato exquisito, aquella dulzura al hablar y, sobre todo, el cariño maternal que mostraba hacia él en cualquier acto a pesar de tener menos años. El grito de Camilo hizo que el torturado separase los párpados para ver lo que sucedía. Seguía percibiendo el puro en la frente, como si estuviera ahí, pero ya no era así. Solo se trataba de la repercusión. En realidad, casi seguía notando el de la mejilla también activo. Vio una estela azul introduciéndose en el de la cabeza vendada parcialmente, que se tambaleaba hacia atrás, dentro de una habitación invadida por la bruma plateada que tanto había reclamado.
Siguió con la boca abierta, exhalando cuanto pudo, viendo salir a otros del servicio que lo habían atendido en vida. Al acabar, tomó aire y estiró de la cadena con el objetivo de arrancarla de la pared, fracasando. Los globos oculares del hermano de Ignacio irradiaron luz índigo, y su torpe bamboleo se detuvo, poniéndose recto. «Por favor, Estefanía, las cadenas», rogó Diego, todavía tirando para liberarse, esperando que fuera ella la que estaba dentro de quien tenía enfrente. «Sabes que yo te apreciaba, sigo haciéndolo. De pequeños jugábamos al escondite, a pillar y a muchas otras cosas, y de mayor siempre cuidaste de mí como una madre, con una dedicación encomiable. Ojalá hubiese sabido agradecértelo mejor. Nunca pensé que tenía tan poco tiempo para transmitirte mi afecto. Pero te traté bien, o esa fue mi intención al menos». Tras casi medio minuto, entre jirones brumosos, el cuerpo de Camilo dio un paso. «¿Cómo es posible esto? Yo estaba en las escaleras y luego había niebla y la gente corría. Ahora...» La voz de Estefanía fue como un revitalizante montón de frescas gotas de lluvia en un bochornoso día de verano. «Lo único que importa es que estás aquí, conmigo», aseveró Diego. «Ayúdame, por favor». «Pero soy...» «Te hallas en un cuerpo que no es el tuyo, y eso te permite prestarme auxilio». «Lo sé. Cuesta entenderlo, pero lo sé». «¿Te encuentras bien?» No sabría decir. Es raro». «Suéltame, por favor». Estefanía se tomó unos segundos, en los que los ojos de Camilo se pusieron en blanco, antes de buscar en un bolsillo de la chaqueta. «Claro, señorito», aceptó Estefanía a través de la boca del padre de Olga. «Siento mucho el estado en que se encuentra. Deje que abra el candado». A Diego se le escapó una lágrima, seguida de un riachuelo incontenible y gemidos entrecortados. «Siempre lamenté lo de tu nariz. Fue culpa mía. No quise». «Soy consciente de que se trató de un accidente, sin malicia». «Tranquilo, no se angustie», consoló Estefanía, mientras las manos viriles abrían el cierre de las muñecas. «Ahora tiene que salir de aquí. Yo me quedaré un rato, hasta que se aleje, y luego lo alcanzaré», aseguró, haciendo que sonase otro clic en los tobillos. Diego se apoyó en la pared para levantarse, helado y dolorido, notando que se le resentían las piernas. Estefanía se dirigió a las cortinas y las corrió, dejando que entrase la luz de la luna ascendente a través del hueco entre las contraventanas solo ligeramente vueltas, en un anochecer que permitía ver el jardín y la mansión desde el lado contrario al que Diego había empleado para acceder al recinto. Abrió ambas hojas totalmente, empujando a la vez las coberturas de madera, dejando que entrase el aire nocturno y saliesen zarcillos húmedos en expansión, que se incorporaron a las emanaciones que empezaron a surgir del suelo entre brillos efímeros. Diego avanzó, percibiendo de soslayo líneas cian y ultramar, aclaradas por el difuso entorno en que estaban sumidas las siluetas que anticipaban. Se paró en la cama, junto a la muchacha inconsciente, apartó las cobijas. Aunque casi se la podía considerar una mujer adulta, mantenía ciertos rasgos faciales juveniles que le hacían parecer un poco menor de lo que indicaba el resto de su físico. Llamó a Claudia por su nombre y la meneó, intentando despertarla en vano. La desató y cogió en brazos. Debía de estar tan fría como él, ya que no percibió ni un ápice de calor. No era buena señal. Aparte de la breve estancia en la cama, ella había llevado todo el rato camisón, gorro de noche y pantuflas, mientras él carecía de prendas. Acercó su rostro al de la rubia para comprobar si seguía respirando, hallando satisfacción al escuchar un soplido y sentir el aliento contra su maltrecha piel. Recapacitó antes de seguir y la dejó un momento. Se puso encima la colcha, cubrió bien a la fémina con la manta y volvió a cogerla. Llegó hasta la ventana y echó un vistazo fuera, planteándose cómo salir con una persona a cuestas. «Permita que le ayude, señorito», dijo Estefanía, ofreciendo los brazos de Camilo. Diego le pasó a Claudia con cuidado y cruzó al otro lado, chafando el lateral de un arbusto bajo. Cuando iba a recogerla, vio a Elsa delante de la puerta de la pequeña construcción en que los habían encerrado, alterada por la bruma que ascendía por todas partes, incluido el firme que pisaba, empezando a moverse hacia el edificio más grande, mirando alrededor
pero sin ser capaz de ver a quien acababa de salir. «Sosténla un poco más, Estefanía», susurró él, acusando la baja temperatura del exterior. Se agachó, hizo fuerza y arrancó un adoquín que separaba el sendero del parterre que rodeaba la casita, desprendiendo tierra húmeda. Tomó aire y lanzó la piedra de lados regulares con intención de darle en la cabeza a quien hacía no tanto había aplastado heces contra su rostro, argumentándose que era para escapar y no por venganza. Falló. El proyectil rebotó contra el suelo, atravesó las ramas de un seto y acabó rompiéndolas al caer. Elsa, sobresaltada, localizó al que había atentado contra ella y, gruñendo, cargó hacia él. El crecimiento de la neblina aumentó exponencialmente, alargando sus múltiples zarcillos, generando cúmulos que parecían constituir nubes visibles, a pesar de la cercanía, dotando de límites difusos a todo elemento físico. Diego se volvió a agachar y tomó otro adoquín del bordillo, no sin esfuerzo. Apenas quedaban 2 metros para el encuentro cuando una barrera de espectros azulados se interpuso entre ambos. Surgiendo de la nada borrosa que los rodeaba, la mujer se detuvo tan en seco que casi tropezó. Los sirvientes de Diego estaban allí, protegiéndolo, lo que le hizo pensar que quizá los había tratado lo bastante bien como para conservar su lealtad y cierto apego, una vez pasado el desconcierto inicial. Elsa se giró y emprendió la carrera, siendo alcanzada en la espalda por una de las limpiadoras, seguida por los otros 8 que habían detenido a la rubia. Saliendo por el pecho y dando vueltas alrededor suyo, mientras ella chillaba desesperada, sacudiendo los brazos con fuerza e intentando huir. Diego no se contuvo al ver que Elsa se empezaba a alejar a través del césped, directa hacia su hogar. Le lanzó un segundo ataque pétreo, golpeándola en el costado, haciendo que se resintiera y trastabillase, yendo directa a la hierba. Mientras la rubia se alzaba de nuevo, el adolescente etéreo que la acompañaba cuando Diego llegó al lugar y hasta el abrupto final de la ceremonia caníbal, cayó desde arriba, metiéndose en su cabeza, mientras la anciana de melena alborotada de Camilo, el muchacho repeinado de Genaro y los bebés de Itana se materializaron revoloteando a su alrededor y carcajeándose gestualmente sin emitir sonidos, arañándola con uñas translúcidas. La niebla lo llenaba todo. Elsa dejó de ser visible entre retorcijones y berridos agudos. Diego ya tenía en sus brazos a Claudia y miró a los ojos a Estefanía, emprendiendo la marcha, diciendo un simple «Muchas gracias». «Yo me quedo hasta que se aleje, para que este despreciable individuo no le siga», informó ella. Amelia lo insultaba desde su interior, resonando dolorosamente dentro del cerebro, como si aquellas palabras fueran agujas que lo pinchaban. Yendo hacia las cuadras, vio una caseta de aperos. Obvia, a pesar de no haber letrero alguno. Le dolían los pies, estaba helado y el cansancio se apoderaba de él. Abrió sin pensárselo 2 veces. Entre las muchas herramientas de jardinería, había una carretilla en la que dejó a Claudia, sin prisa, aunque acusase ya el peso. Se puso un peto de trabajo y volvió a echarse la colcha, temblando por el frío. Metió otro entre la manta y la superficie de metal, para evitar que este último redujera la temperatura de la joven aún más. También se enfundó unas botas embarradas, sufriendo al hacerlo, notando roces en las plantas de los pies y los tobillos. Bebió agua de una regadera, un buen trago, evitando mirarla por si le daba reparo. Salió de allí a todo meter, entre destellos y orientándose únicamente por las luces del edificio grande, aún visibles entre la masa húmeda que lo llenaba todo. Siguió la senda sin detenerse, tan rápido como era posible, chocándose en ocasiones con setos, arbustos y bordillos que no veía hasta que los leves impactos le indicaban su presencia. Los portones se le antojaron un favor celestial al surgir frente a él de la densa humedad argéntea. Solo quería marcharse de allí. No sabía qué iba a hacer con Claudia, ni si Mancha seguiría atado donde lo había dejado. Soltó su carga, giró la manilla del acceso utilizado en la recepción de los invitados y deslizó la superficie de madera barnizada. Entre relinchos, más allá del suelo empedrado lleno de paja, el acceso izquierdo de los que daban al otro lado se encontraba abierto, dejando a la vista el camino exterior en su zona amplia, iluminando todo con el tono cálido de una lámpara de aceite sujeta por una mano femenina. Diego maldijo, echándose un paso atrás y agarrando el mango de la carretilla para salir zumbando en otra dirección, quizá hacia la puerta principal si lograba hallarla.
La extremidad que sujetaba la fuente de luz se transformó en mujer que caminaba hacia el interior con las riendas de un caballo negro en su otra mano. Una impureza del combustible acrecentó la luminosidad, desvelando el rostro apenado de Olga, arropado por un cabritillo fantasmal que jugueteaba con su ancha trenza. La expresión triste de ella se tornó en sorprendida al descubrir que había alguien al otro lado rodeado de brumas y oscuridad, mal vestido, pálido y acarreando un bulto sospechosamente humanoide bajo una manta en una carretilla.